Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me pueden oír? ¿Bien? ¿Cómo están, Misael, María Esperanza, Gerald, Harleny? Qué bueno que esté bien. Shirley, Moisés, Carolina, don Daniel. Tiene una consulta, don Daniel. Perfecto. ¿Cuál es su consulta? Sobre la tarea. Perfecto. Nos vamos a revisar la tarea ahora. No, la tarea no se carga por ahora, se revisa acá. Tampoco se me envía por correo. Se revisa acá. Así que la actividad anterior fue la semana pasada, que es una actividad intermedia para revisar avances en su capacidad de análisis. ¿Mm? No, no son con notas. Estas actividades son, hemos tenido solo una actividad con nota que eh, la voy a publicar en estos días, digamos. ¿Mm? El resto son todas tareas que vamos revisando clase a clase y donde vamos evaluando. eh, Exacto, que es la que vamos evaluando o que ustedes van verificando si el grado de avance y conocimiento ustedes eh, van dominando la materia, la van conociendo y si hay dudas, digamos, la vamos contestando. Así que vamos a hacer en, revisión de la tarea ahora mismo. ¿Mm? El resto, como llega a la clase, llegan bien. Les preguntaba cómo llegaban a la clase. Yo sé que hay varios que me respondieron ahí que están bien. ¿Cómo llegaron con sus tareas? ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda? Interesante análisis, un Misael. Ah, de eso es una parte importante de esta tarea, digamos, enfrentarse a esa situación en Chile, porque hay que buscar información más allá de eh, el dato, digamos, pero además en los mismos informes financieros de repente eh, no se sabe de dónde buscar. Y hay que hacer ahí el- la discriminación, digamos, hay que discriminar en qué parte podría estar. ¿M? Entonces, esa era la dificultad de esta tarea, digamos, más allá de calcular los indicadores. ¿M? Veamos entonces. Em, ¿Quién quiere presentar su tarea? Francisca, Isidora. Ya. ¿Con, con quién partimos?
¿Con qué partimos? Don Misael que estaba... Misael que estaba diciendo a Francisca Espinosa. Y tenemos a... Ya, entonces partimos por Francisca, después vamos a Isidora. ¿Ya? Démonos... Entonces, Isidora es quien va a compartir. Aquí tengo. Ya. Sí. Ya Isidora, tiene el permiso para proyectar. Y están en el mismo grupo ahí con Misael y con Salinas. Ahí estamos viendo su proyección. ¿Qué empresa le hicieron? ¿Profe, me escucha? Sí, la escucho. Ya. Bueno, nosotros elegimos a la empresa Entel. Ya, perfecto. En primer lugar, se puede ver la información que sacamos de la página la CMF. Después calculamos los ratios bursátiles, que aquí están los indicadores del año 2018 y 2017. El Perfecto. ROE para el año 2017 fue de 0,035, mientras que para el año 2018 fue de menos 0,017. Perfecto. Ya. En el ratio precio-beneficio, más conocido como el PER, en el año 2017 correspondió a un 48,15. Esto quiere decir que los accionistas tardarán aproximadamente 48 años en recuperar su inversión. Como el PER medio histórico de la bolsa corresponde a 15, al ser superado en este caso, la inversión tardará más de la media que se considera favorable. Para la rentabilidad por dividendo, para el año 2017 fue de un 34%, mientras que para el 2018 fue de un 44%. Esto quiere decir que tuvo un incremento del 10%. Para el ratio precio-valor contable, se puede ver que en el año 2017 el valor contable corresponde a un 1,69, mientras tanto que para el 18 es de 1,19. En este caso hubo una disminución entre los años, pero en ambos casos los valores fueron superiores a 1, lo que quiere decir que la empresa cotiza a un valor superior a su valor contable. Correcto. Bueno, acá nuestro compañero realizó un gráfico mostrando las compras, las ventas, y se puede analizar que el máximo de ventas fue superior a 7.700 y que el promedio fue de 6.145,45. En los últimos 12 meses. Y pudimos concluir que en general los analistas coinciden que las acciones de Entel se mantienen en una buena rentabilidad, a pesar de todos los cambios que ha tenido, las nuevas compañías que han ingresado, no han afectado tanto las transacciones bursátiles en los últimos 12 meses. Y aquí, a nuestro juicio, es rentable invertir de nivel pequeño en Entel. Perfecto. Ahí el tema de la inversión va a depender un poco también de las expectativas de tiempo. Me refiero a que si una persona quiere invertir para obtener utilidad en el corto plazo, Entel no sé si es la mejor acción. Don Misael. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Bueno, Isidora. Que con respecto a ese punto, y por qué nosotros lo comentamos y fue un tema que lo discutimos también, y por qué pusimos pequeño inversionista. Estamos pensando en la gente común y corriente. Por ejemplo, hoy en día, si uno tomara un depósito a plazo con una suma de dinero baja, por ejemplo, incluso 1 millón de pesos, lo que está rentando
en general la tasa es bajísima, ¿ya? Sí, De sí. hecho, es casi imperceptible lo que uno va ganando. En cambio, si esto lo invierte, pero en sumas bajas, por eso es importante hacer este importante alcance, en sumas pequeñas, por ejemplo, solamente viendo el caso de Entel, no tenemos, porque el análisis tenía que centrarse o en Entel o en Lipigas, nosotros lo centramos en Entel, puede ser más atractivo para pequeños inversionistas. O sea, estoy pensando en alguien que, por ejemplo, tiene, por ejemplo, retira su 10% ¿ya? De la AFP, que es algo como más trivial, y este puede retirar ya 2 millones de pesos. Tal vez es mucho más interesante comprar acciones de Entel en este momento y tenerlas, por ejemplo, como 2 años y después venderlas, porque la rentabilidad que va a dar va a ser superior a si este lo llegara a tener, por ejemplo, en un depósito a plazo. No voy a entrar en los temas de carácter tributario ni nada, porque ese no es el enfoque del ramo, ¿ya? Ahora, distinto es el caso cuando estamos hablando de inversiones de carácter importante, o sea, estamos hablando de volúmenes de dinero que ya significa incluso tener un grado de participación importante en la empresa. Y es diferente porque con el análisis que se hizo, la inversión se recupera en un plazo bastante largo. Ahora, esto también se entiende en general porque Entel, conforme a lo que también nosotros analizamos de la página que señaló Francisca, es que conforme a sus políticas, ellos tienen como política determinada por la Junta que ellos siempre van a distribuir el 50% de las utilidades de las utilidades de la empresa del año, ¿ya? Y ahí también tengo una consulta al respecto, pero al final. Entonces, y el otro 50% generalmente tratan de reinvertirlo, ya sea en algunos activos fijos que pueden eventualmente darles rentabilidad en el mediano plazo o en activos financieros, ¿ya? De hecho, eso aparece precisamente en las memorias de la empresa de los años 2017 y 2018. Y aquí viene una duda, pero tal vez esta sí es a nivel personal, porque en el año 2018 Entel tuvo pérdida, pero aún así, conforme los análisis, hubo reparto de utilidades. ¿Ese reparto de utilidades se refiere a las utilidades generadas al cierre del 2017 y que se pagaron en el año 2018? ¿O son al cierre del 2018 que se pagaron en el 2019? Ahí tengo esa duda. ¿Por qué? Porque de hecho en la misma memoria señalaba que en el año 2018 no habían utilidades distribuibles, porque precisamente la empresa cerró con pérdida. Entonces ahí tengo esa duda, ¿ya? Si a lo mejor cuando se refiere, porque lógicamente los estados financieros se cierran al 31 del año comercial, pero su pago es incluso conforme a lo que señala la misma Junta, si mal no recuerdo, creo que es en mayo de todos los años, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa duda. Pero no cambia en definitiva la conclusión a la que llegamos. Tampoco quisimos ir mucho más allá, abarcando periodos mayores y otro tipo de indicadores que primero no los manejamos totalmente, y por lo tanto entrar a concluir sobre elementos donde no tenemos un manejo al 100% sería una irresponsabilidad, pero y por eso es que las conclusiones son como bastante escuetas, pero dentro de la información que pudimos manejar y que podemos fundamentar, eh, por eso es que llegamos a esa conclusión bastante puntual. Pero sí tengo esa duda sobre ese punto. No sé si usted me pudiera ayudar para tratar de aclarar esa situación. Perfecto. Vamos por punto, digamos. Lo primero, usted mismo, cuando dio el ejemplo, don Misael, de la inversión del 10%, por ejemplo, claro, usted lo que está comentando ahí es una manera de, en el fondo, invertir recursos disponibles. Y el comentario, digamos, que le hacía con respecto al tiempo, usted lo hizo también en su ejemplo, digamos, en el sentido de que el ejemplo lo hacía de que una persona pusiera su 10% en Entel y esperar un par de años, por ejemplo, para vender la acción, entre medio cobrar eh, los dividendos, digamos, que le correspondían, y con eso rentar mucho más de lo que es hoy digamos, un depósito a plazo. Entonces, en ese sentido, las acciones tienen que ver con inversiones que tienen que ir en un periodo de tiempo acorde a las expectativas. Si alguien quiere meterse en acciones para hacer una utilidad de un día para otro, bueno, se puede hacer, digamos, hay gente que lo hace, pero es
básicamente sería especular, digamos, o buscar alguna situación especial que pueda suceder, digamos. ¿Mm? Exacto, don Daniel. O sea, en el fondo lo que uno va es que las acciones son inversiones de mediano o largo plazo, no son inversiones de corto plazo, digamos. Generalmente uno utiliza otro tipo de elementos. Entonces, ahí es donde, dependiendo la expectativa del inversionista, sea persona o sea empresa, pero su expectativa va un poco en dónde invertir. Y para eso hacen estudios, digamos. Y obviamente uno de los elementos es hacer estos análisis de ciertos ratios: precio, utilidad, tendencia a dividendo, eh, valor contable, o sea, el precio versus valor contable, etcétera. Entonces sacan una serie de indicadores, incluso hay otros más que sacan inversionistas. Yo no soy inversionista, así que yo no me meto mucho en estos temas, digamos, en profundidad. Pero sí tengo un par de colegas, digamos, que les encanta y los veo que están metidos en haciendo cálculos permanentemente, viendo oportunidades, pero siempre invierten por un periodo de tiempo eh, de varios meses mínimo. ¿Mm? Entonces, y ahí, por ejemplo, no sé, pues Entel puede ser muy atractivo para una AFP, pensando en que la AFP necesita ir metiendo a lo mejor recursos en, en mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es un puntito, ¿ya? El otro, sobre su duda, don Misael, acuérdese que también usted lo dice, los informes financieros tienen que ver con un año tributario, un año calendario nuestro, que van del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que los dividendos realmente se ratifican después que exista la reunión de accionistas, que tiene que ser después de que estén los estados financieros auditados y aprobados, digamos, internamente, y también presentados a la reunión de accionistas, que generalmente se hacen reuniones de accionistas en abril. ¿Mm? Eh, ¿Y para qué en abril? Para que antes de que se haga el cierre o se presenten los estados financieros en el proceso tributario, digamos, se puedan registrar con respecto al año anterior, digamos, eh, en la entrega de dividendos. Acuérdense que los dividendos se hacen contra el resultado del año cerrado. Entonces, en el año 2018, por ejemplo, si bien tuvieron pérdida, eh, lo que están haciendo es entregar dividendos del año anterior. ¿Mm? Porque las utilidades que van entregando son en base a, y usted bien lo dijo también, que las empresas tienen ciertas políticas de dividendos. Hay empresas que dicen que van a entregar el 30%, hay otras que son el 50%, hay otras que son más, menos. Hay otras que dicen que esa decisión se toma año a año en la junta accionista. Y lógicamente que la propuesta generalmente viene desde los gerentes que están en la operación. ¿Por qué? Porque gran parte de esas utilidades muchas veces se reinvierten en la empresa para poder financiar algún proyecto o alguna situación especial que requiere, porque reinvertir es mucho más barato que financiarse externamente. Entonces, una parte que sea por reinversión y otra parte con financiamiento externo, generalmente es la idea para las empresas. Entonces, cuando en el 2018 reparten, lógicamente están repartiendo, pero reparten con respecto a las utilidades registradas a fines del año 2000, anterior 2017. Ahora, ¿qué es lo que hay, don Misael? Solo para terminar ese punto. Por eso muchas empresas llaman dividendos provisorios y registran, dependiendo cómo van sus resultados, por ejemplo, dicen, ok, vamos a entregar un dividendo provisorio de tanto, y lo van entregando. Por ejemplo, hay empresas que entregan dividendos provisorios trimestralmente. Entonces dicen, vamos a entregar en marzo, en junio, en
junio, julio, agosto, septiembre, en septiembre, y van a entregar esos 3 dividendos provisorios. Y el último lo entregan junto con la decisión de la Junta Accionista. Entonces, con eso van repartiendo más dinero dentro del periodo. De eso se trata. Perfecto. Ahora, volviendo al ejercicio, ¿les costó encontrar la información? Que es un poco lo que nos comentaba Daniel, que comentaba Chile, digamos. En el caso de ustedes, no, perfecto. O sea, más o menos ya sabían por dónde buscar. Ya. Perfecto. Ya, los felicito. Buen trabajo porque veo que calcularon los indicadores. Y también vi que fueron un poquito más porque sacaron estadísticas de precios mínimos máximos. Y ahí uno ve que Entel en este periodo tuvo alto movimiento. Probablemente estuvo afectado por más de un elemento, que habría que estudiarlo en los hechos relevantes del año, pero lo más probable es que parte de la competencia en aquellos años probablemente estaba toda la competencia de WOM entrando mucho más fuerte, el tema de alguna licitación probablemente de algunas bandas especiales, entonces todo eso puede haber afectado. Y con respecto a su duda, Chile, hay varias páginas que entregan información. Ahí yo les voy a mostrar ahora alguna que les puede servir. Así que les voy a mostrar también, pero primero vamos a revisar las actividades que hayan. Exacto, don Misael, ahí hay un tema de Perú. Entonces, si se dan cuenta, el precio de la acción tiene que ver mucho con qué es lo que le está pasando a la empresa y las expectativas futuras. ¿Ah? El tema de Perú, por ejemplo, más allá de un tema ahí, también se veía que iba a afectar hacia adelante a Entel. Y eso hace que el precio de la acción baje de inmediato. No, los accionistas castigan las acciones o premian las acciones en virtud de lo que están viendo hoy día. No esperan que lleguen los resultados. Ellos miran si una empresa se ganó un buen negocio, aumentó su precio, su valor de bolsa. Si una empresa perdió un contrato importante, le bajan y castigan el valor de la acción inmediatamente. No esperan que se produzca la situación. Así que hay muchos elementos que afectan el valor de las acciones. Perfecto, ya tenemos Entel. ¿Alguien que haya hecho la tarea con Lipigas? Don Daniel, ¿quiere presentar usted? Así vemos, sacamos sus dudas para ver si está. Deme un segundito. Ya tiene el permiso para presentar. Ahí sacamos sus dudas si hay algo que todavía, digamos, no le complique. Ya, le voy a compartir pantalla, entonces, para que vea. Abajo al lado del chat, hay un botoncito. Al lado del chat, no sé si ahí puede ver en pantalla, hay un botoncito, o sea, un cuadrado con una flecha hacia el lado. Eso es compartir. Si usted pincha ese, aparece este menú. Entonces, ahí usted va a pinchar compartir aplicación pantalla. Ese. Va a aparecer un cuadrito y de ahí va a poder compartir. Perfecto. Le dejo la pantalla. Ya, ¿se escucha bien, cierto? Se escucha bien y se ve su pantalla perfectamente. Ya. Ya, entonces, bueno, esta es la tarea. Perfecto. Aquí hay algunos indicadores que era lo que necesitaba para hacer los cálculos, ¿ya? Y en este caso, estos son los valores obtenidos tanto para 2018 como para 2019, ¿ya?
Ya. En el caso del PER tenemos un 15,41 para 2018, 13,04 para 2019. La rentabilidad de dividendos da un 0,88 para 2018 y 0,9 para 2019. Distribución de dividendos un 13,63 y un 11,78. Y la reinversión un 86,37 y un 88,2. ¿Ya? Bueno, estos son en verdad los valores obtenidos, no sé si debo explicar los cálculos que hay detrás, así que voy a pasar directo con los análisis que obtuvimos en realidad. En el caso del PER, como se puede ver, para 2018 estuvo dentro de lo que se espera, que es 15,41, cercano a 15, y en el caso de 2019 en 13,04. En este caso, lo que es para 2019 solamente, y basándose solo en el PER, es una oportunidad de compra de la acción, ¿ya? Luego, cada acción está entregando aproximadamente el 1% de su precio como retorno en dividendos, ¿ya? Por ello, tomando ese dato en cuenta, quizás la inversión, en caso de comprar acciones, debería estar orientada más al volumen, o sea, a adquirir participación, versus a obtener un retorno como en el corto plazo, basado solamente en el precio y en lo que está entregando cada acción como dividendo. Bueno, la reinversión también, un dato importante es que es muy alta, básicamente más del 80% u 85%, bueno, en el caso de 2018 y 88% en 2019 de los dividendos es lo que se está reinvirtiendo, ¿ya? Esto puede significar que de alguna forma la empresa Lipigas se encuentre como en un proceso de expansión, y se condice también un poco con el hecho de que el valor de la acción es mucho mayor a lo que está presentado en el valor libro. Ya quizás esto se deba a que hay una fuerte como una alta expectativa del mercado sobre la empresa, ¿ya? Y por ello y quizás también se deba al hecho de que la empresa está generando mucha reinversión con las utilidades que obtiene, ¿no? Entonces, en definitiva, con estos datos, se podría decir que Lipigas resultaría atractiva no para una persona, como ya habíamos dicho, que quiere obtener o recuperar su inversión a corto plazo, sino que es para una persona que muy probablemente tenga como plan recuperar su inversión en el largo plazo, y que además busque adquirir una participación importante o al menos considerable dentro de la propiedad de la empresa, ¿ya? Y creo que bueno, y lo otro que quería mostrar también más como dato en realidad es que si bien se da esta situación, lo que se puede ver también es que el valor de la acción, como muestra este gráfico, tiende a la baja en lo que podría ser el desde diciembre, perdón, de 2018 hasta fines de 2019, y comienza a resubir en 2020. Probablemente hay una tendencia a la baja, pero la acción tiene todavía como probabilidades de recuperarse. Entonces, por eso también inferí que lo mejor era para una persona que buscara recuperar su inversión en el largo plazo más que en el corto plazo. Eso Perfecto. sería, profesor. Perfecto. ¿Y cuáles eran sus dudas? No, en realidad no sabía si estaba bien lo que había hecho, ¿no? Ah, no, está bien, está bien. Yo pensé que tenía alguna duda con algún concepto, algo en particular. No, por lo visto, digamos, está bien. Igual usted se fue de 2018-2019 y la tarea era 2017-2018, pero es exactamente Ah, lo mismo, ya. ¿ya? Ese es un detalle. Ahora, ¿le costó encontrar la información? Por ejemplo, el número de acciones, lo que se entregó en dividendos, etcétera. Sí, pero más que nada por el hecho de tener que buscar el dato preciso dentro de los informes, en realidad. Que Ya, encontrar los informes no fue tanto, más que nada memoria, páginas de la CMF, que en realidad es como lo típico para buscar información de ese tipo. Pero el dato exacto fue lo que lo que más me costó encontrar, en realidad. perfecto, Eso. perfecto. Bien, ahí puede ya
Eso, desconectar la menú. Perfecto, está bien la tarea. Entonces veo que tampoco le costó tanto, digamos, encontrar la información. Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla para ir. Estamos ahí. Estamos. ¿Dónde estamos? Acá. Ya, ahí está la tarea. Por si acaso. Ahí está lo del IPIGAS, se los voy a dejar. Y ahí está lo de Entel, ¿ya? Con los mismos cálculos. Ahora, el punto que es importante acá es que hay que encontrar una serie de información para hacer los cálculos de los indicadores, ¿ya? Entonces, esta información es la que hay que ver dónde se busca, ¿ya? La primera información tiene que ver con el precio de la acción. Entonces, eso no va a estar en los libros, en los estados financieros, digamos. Alguna vez sí pueden encontrarlo, pero lo más probable es que no lo encuentren en los estados financieros. ¿Dónde lo pueden buscar? Bueno, en Internet. Por ejemplo, este es un sitio de Microsoft News y que es un sitio donde se entrega información. Entonces aquí uno puede colocar la empresa que uno quiera, por ejemplo Entel, y nos trae la información de Entel. Entonces, ¿cuál es el punto? Que generalmente nos trae la información del día y nosotros lo que necesitamos es información a 5 años. Y dependiendo el año en que uno está buscando, bueno, uno va moviéndose hasta encontrar el último día hábil de un mes. Por ejemplo, el último día hábil del mes de diciembre, en este caso fue el 29 de diciembre. ¿Y cuánto fue el valor de la acción? 6.920. Y está en pesos. ¿A cuánto está hoy día la acción? A 4.600, fíjense. Pero ahí estuvo 6.920. A fines del 2018, bueno, buscamos a fines del 2018. Acá arriba está la fecha, por si acaso. Entonces, buscamos el diciembre del 2018, último día hábil de 2018, 5.381. Y así uno puede ir buscando el valor. Entonces, ese era uno de los datos que nos pide. La otra información, y lo mismo tenemos acá con Lipigas. Entonces, si buscamos acá Lipigas, que era la otra empresa, por ejemplo. La información y colocamos acá abajo que nos traiga el cuadrito de 5 años. Y podemos buscar la información. Entonces, en diciembre 2018, 5.650. Diciembre del 2017, está por acá, último día, 5.600. Entonces, prácticamente estuvo a valores de cierre cada año prácticamente iguales, 50 pesos de diferencia. Entonces, esta es una manera de encontrar. ¿Cómo encuentro yo estas páginas? Bueno, ustedes pueden ir a Google y en Google colocar ahí valor de la acción. También lo pueden buscar en la Bolsa de Santiago, etc. Yo les estoy mostrando en este sitio para que conozcan uno distinto a la Bolsa de Santiago. Y aquí también van a encontrar información, en este sitio, por ejemplo, van a encontrar información de la empresa. Por ejemplo, una información que siempre se les pide, el beta de la empresa. Y aquí les calcula un beta. Entonces ahí tienen la opción de poder buscar la información del valor de empresa, el valor de mercado de la acción. ¿Ya? Otro dato que siempre pide, por ejemplo, el número de acciones que está en circulación. Ese número de acciones que está en circulación y los dividendos que se reparten año a año, por ejemplo, eso sí o sí lo tenemos que buscar en la memoria. ¿Ya? ¿En qué parte de la memoria? Bueno, busquemos en una memoria. Acá tengo la memoria del IPIGAS. ¿Ya? Tenemos la memoria del IPIGAS del año 2018. Y aquí tenemos datos del 18 y el 17. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar en
tenemos los estados financieros, y dentro del estado financiero vienen las notas, porque primero vienen los estados financieros y después vienen todas sus notas, ¿ya? Y las notas están definidas, sí, por eso, pero más o menos la información es la misma, Daniel. Así que yo sé que tú hiciste 2019-2018, no hay ningún problema. El ejercicio era poder enfrentar información, o sea, primero buscar la información, después de encontrar esa información, trabajarla, y lo otro es que buscarla dentro de los informes, que a veces no es fácil. Entonces, por ejemplo, Chile nos decía, bueno, ¿dónde puedo encontrar la información? Bueno, aquí vamos a buscar la información. Ya vimos que la primera, el valor de mercado de la acción, hay varios sitios. Yo les mostré uno, otro que puede ser la Bolsa de Santiago. Después necesitamos información de la cantidad de acciones y cuánto es lo que ha entregado en dividendos cada año la empresa. Y para eso, los estados financieros debiese ser nuestra fuente de información. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, siempre las memorias o estados financieros van a venir en un informe que nos entrega los distintos estados financieros de la empresa, ¿ya? Y después vienen las notas. Y siempre va a haber una nota que debería estar asociada a el patrimonio, ¿ya? Y especialmente el capital. Entonces, nosotros debiésemos revisar dentro de las notas cuál es la que corresponde a lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Los informes. Después tenemos información general de la compañía. Después tenemos una serie de políticas contables. Entonces, si alguien quiere entender cuál es la política contable para llevar las provisiones, por ejemplo, cómo clasifican saldo entre corriente, ¿no? Entran aquí y analizan cuáles son las políticas con que la empresa define la clasificación de los movimientos contables, etc. Después tiene reclasificaciones, que también nos están contando cómo construyeron sus estados financieros. Después tiene la gestión de riesgo, otros activos, etc. Y empezamos con sus respectivas notas, digamos. Entonces nos empiezan a contar qué son los saldos en transacciones con entidades relacionadas, qué es lo que están en los inventarios, qué están los impuestos y ganancias a los impuestos diferidos, qué son los activos intangibles. Entonces aquí van avanzando por el balance y nos van contando el detalle de cada una de las cuentas. Después pasan a los pasivos, otros pasivos financieros, etc. Y de repente nos encontramos con esto, que esto es lo que nos interesa a nosotros, el 20, para este caso. ¿Cuál es la nota 20? Habla del patrimonio. Y a nosotros nos interesa conocer el detalle de lo que hay en el patrimonio, que eso va a estar en todas las notas del 20. En el 21 nos van a dar el capital suscrito, o sea, la cantidad de dinero asociada al capital que han puesto los distintos accionistas, digamos, al comprar sus acciones. Después nos hablan de número de acciones suscritas y pagadas. Listo, esto nos interesa. Después nos hablan de dividendos. También nos interesa. Entonces, hay que entrar a los estados financieros de las empresas, sea Entel, sea Lipigas o la que a usted les toque, buscar la nota que está relacionada con patrimonio, porque ahí debería estar esta información que nosotros estamos buscando. Acuérdense que ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el número de acciones. Y en este caso, la nota 22 nos debería dar el número de acciones. ¿Qué otra información estamos buscando? Los dividendos. Acuérdense que estamos buscando la información de dividendos pagados en cada año, o sea, los dividendos pagados en ese año, el número de acciones válido a ese año. Entonces, ya sabemos que tenemos que ir al 20. Y el 20 está en la página 84. Ya, nos vamos a ir a la página 84. 90, 87, 85, 83. Ahí estamos en la página 84 acá. Entonces llegamos a la página 84 que nos habla del patrimonio. El primer punto habla de capital suscrito.
que nos dice que hay un cierto capital social suscrito y pagado. O sea, aquí nos hablan de dinero, ¿ya? Nosotros no estamos en búsqueda del dinero, sino que nos interesa el número de acciones. Para eso nos vamos a ir al 20.2, ¿ya? Porque aquí nos dicen número de acciones. Y fíjense que nos cuentan en el primer párrafo, digamos, de este acápite, de este lugar, de la memoria, nos dicen al 31 de diciembre del año 2018 y también al 31 de diciembre del 2017, que eran los años en que la tarea, digamos, pedía la información, el capital de la sociedad está representado por 113.574.515 acciones sin valor nominal. O sea, la cantidad de acciones para ambos años es la misma y son los 113.574.515. Por eso, en el informe mantenemos 113.574.515. Perfecto. Encontramos uno de los datos que necesitamos. Después necesitamos pasar, después nos cuentan qué pasó con esto, digamos. Nos cuentan que había la posibilidad de aumentar el capital, o sea, la cantidad de acciones, porque está en el año 2015, se había decidido emitir más acciones, pero finalmente, después de 3 años, eso nunca pasó, porque ahí dice, y no habiéndose suscrito las acciones del aumento de capital, entonces se autorizó emitir más acciones, pero nunca se hizo. Y como ya habían pasado 3 años, la misma sociedad, de acuerdo a la ley, les permite decir, ¿saben qué? No vamos a emitir estas acciones por ahora. Así que por eso los números de acciones se han mantenido año a año, ¿ya? En 113 millones. El otro dato que nos interesa es saber los dividendos que se han pagado durante el periodo. Hasta el 2020, y nos dice Daniel, se han mantenido, ¿eh? Entonces ellos tenían la opción de tener más, pero no lo hicieron y se quedaron la misma cantidad de acciones. Eso es relativamente normal, ¿eh? Que las acciones se mantengan durante largo periodo de tiempo más o menos estable. La siguiente información que necesitamos es saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué nos dicen? Dividendos. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre del 2018, exacto, que tienen, digamos, el capital se ha mantenido en el tiempo, como dice don Misael. Entonces, en la información de dividendo, en el caso de Lipigas, por ejemplo, es bastante ordenada la información y nos entregan al principio la información para el año 2018 y dice, durante el periodo terminado el 31 de diciembre, o sea, durante todo el año 2018, el directorio y la junta accionista acordaron repartir por 33.845.206.000. Acuérdense que esa M significa que hay 3 ceritos más, ¿ya? Entonces, repartieron esa cantidad de dinero. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esto es lo que yo les comentaba, que en el caso de Lipigas, por ejemplo, entrega dividendos provisorios, que lo fijan en un monto, digamos, y en la junta de accionistas entregaron otro monto distinto para llegar al monto total de dividendos que querían entregar, ¿ya? Entonces, Lipigas entrega aquí prácticamente todos los trimestres, entrega una cantidad de dinero repartida en las acciones, y si se dan cuenta, el 2017 hizo el mismo monto. ¿Y dónde ajusta? Ajusta en la reunión de accionistas, que, ¿ven? Siempre se hace por ahí en abril, antes de cerrar los libros, para que puedan incluirlo en cierto, bueno, en los impuestos y definiciones, digamos, que tienen que hacer para cerrar el año. Entonces, acá obtenemos la información, cuántos fueron los dividendos pagados en el año 2018, y aquí tenemos la información de dividendos pagados 2017. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque es parte de la información que necesitamos para hacer los cálculos, ¿ya? El resto de la información, que es la utilidad del ejercicio, el patrimonio, que son 2 datos que hay que traer de informe,
también lo sacamos desde los informes financieros, pero eso ya lo sacamos directamente desde los estados financieros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la utilidad del ejercicio, por ejemplo, ¿de dónde la obtenemos? Del estado de resultados. Entonces tenemos que buscar, aquí tenemos los activos, patrimonio y pasivo, y aquí tenemos resultado. Entonces, desde aquí nosotros podríamos tener la utilidad neta que tú liquidas cada año, y ahí tenemos la utilidad neta, ¿ya? 41.000 millones de pesos para el año 2018, 42.000 y fracción millones de pesos para el año 2017. Entonces, el dato de la utilidad del ejercicio lo obtenemos del estado de resultado, y el dato de el patrimonio lo obtenemos desde el balance, específicamente de la estructura de financiamiento, y ahí nosotros vamos a obtener el patrimonio total para cada año, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el caso de Lipigas? En el caso de Lipigas, existe la participación de no controladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa participación de no controladores no están asociadas a las acciones, etc. Entonces, uno podría separar el mismo análisis. Por un lado, a lo mejor uno quiere sacar cuáles son los indicadores para atribuirle a los controladores, y acá a la empresa completa. Entonces uno podría sacar los dos sets de información. La tarea lo que pedía era sacar lo que está acá, lo que es total para la empresa, ¿m? Que es lo mismo que hizo don Daniel. Entonces fíjense que una parte de la información la sacamos del mercado, valor de las acciones, otra parte la sacamos desde las notas de los informes financieros, número de acciones, dividendos entregados, el total de dividendos repartidos, ¿ya? Y otra información la sacamos desde los estados financieros, la utilidad y el patrimonio, ¿ya? Y el resto de indicadores que hay acá, ustedes lo hacen calculando los datos. Por ejemplo, dividendo pagado, ¿qué es lo que tienen que hacer? El total de dividendos lo dividen por el número de acciones y le da el total de dividendos pagados por acción, por ejemplo. Luego, el valor contable, ¿cómo lo hacen? El patrimonio neto, o sea, el valor que tienen abajo, que lo obtuvieron desde el balance, lo dividen por el número de acciones, y ahí le da el valor contable de cada una de las acciones. El ROE, ¿de dónde lo obtienen? Bueno, calculando, y el ROE, acuérdense que lo calculamos cuando hicimos los indicadores de rentabilidad, que es la rentabilidad con respecto al patrimonio neto. Entonces, con estos datos que están arriba, se pueden calcular los valores que están abajo. ¿Ya? Entonces, eso era lo importante o el desafío de esta tarea, que había que juntar datos de distintas fuentes y había que entender dónde estaban. ¿Ahora le queda más claro, Shirley? Perfecto. Esa era la idea. Mostrarles las distintas fuentes de información, digamos, que pueden tener. Entonces, esto es muy importante que ustedes se puedan meter cuando les toque ahora hacer su encargo. Tienen que leer bien los datos que van a estar en la memoria, ¿ya? Hemos ido viendo las distintas tareas que aquellos que han ido mostrando sus tareas se afirman harto en la información que está en las notas de las memorias, de los estados financieros, aparte de información que van obteniendo de otros sitios, digamos. Pero yo les diría que gran fuente de información para que puedan hacer el encargo lo van a encontrar en los propios estados financieros. Perfecto.
hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien. Sí, perfecto, Angela, gracias por responder. Ya, con esta tarea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos terminado de ver todo lo que es la materia de la unidad número 1. ¿Ya? Acuérdense que la unidad número 1 lo que busca, lo que tiene, es que ustedes puedan hacer un análisis financiero de una empresa. ¿Ya? Este análisis financiero consta de varios aspectos. ¿Ya? Hemos visto varios temas durante esta unidad número 1. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que hagamos esta actividad. ¿Ya? No sé si se acuerdan de que lo hicimos en alguna clase. ¿Qué les voy a pedir? Ahí está. Les voy a pedir que les voy a pedir que entren ¿a dónde estamos acá? Entren al sitio www.menti.com, coloquen este código y seleccionen hasta 5 aspectos que ustedes se acuerden eh, de esta primera unidad. Entonces, vamos a ver si podemos podemos hacer un resumen de la unidad 1 con todos los conceptos que nos acordemos entre todos. A ver qué nos sale. Ahí tenemos conceptos. Nicole dice, tenemos 1. Tenemos 2. Vamos en 4. Digamos 6.
7. Se nos está repitiendo algún concepto por ahí. 8. 9. 10. 'Bien. Vamos en 10. ¿Y cuánto estamos conectados? 19. 10 de 19 por ahora. 11. 12. 12. Ya. Fijémonos como concepto, digamos, si uno quisiera resumir este primera unidad. ¿De qué se trata la primera unidad? Algo bien chiquitito que aparece aquí, análisis financiero. Ahí, por ahí aparece. Y para hacer un análisis financiero hay que utilizar varios conceptos, de los cuales ustedes mencionaron todos. Ustedes dicen, hay que hacer un análisis, fíjense ahí, del entorno, microentorno, y por ahí leía también 13. Entonces, el macroentorno, ahí apareció macroentorno, y por ahí estaba el microentorno. Entonces, uno, hay que ver lo que está sucediendo fuera de la empresa, y para eso nuestro análisis financiero se va por esos aspectos. Y después tenemos que ver cómo está financieramente el interior de la empresa y cómo responde a esto que sucede afuera. Y ahí ustedes ponen como gran elemento, digamos, los ratios, que vendría siendo el elemento, digamos, que más repetido, lo que hemos visto. Y los ratios se complementan con los análisis tanto horizontal, que ahí lo tienen, porque está dos veces, porque uno está con acento y el otro sin acento, pero si uno lo sumara sería tan grande como análisis vertical que está acá. Entonces los ratios se van a complementar con los análisis y los estados financieros. De hecho, ¿dónde fue que en alguna, por ahí vimos que estaban acá, análisis de estado financiero? Y el análisis de estado financiero lo van a hacer con análisis horizontales y análisis vertical. Y ese análisis de los estados financieros, ustedes lo complementan con los ratios. Y ustedes están hablando de los distintos ratios que se obtienen, porque pueden obtener ratios de liquidez para saber cómo está específicamente en cuanto a la capacidad de enfrentar deudas de corto plazo, endeudamiento, ratios de endeudamiento, ratios de rentabilidad, ratios de gestión, ¿ven? Que pusieron ahí, ratios bursátiles que tienen acá. Entonces tienen, como dice, varios ratios financieros que le ayudan a entender cómo está la salud de la empresa en distintos aspectos. Entonces, el análisis externo, que es un análisis que lo van a hacer con FODA, Pestel, por ejemplo, el macroentorno, se complementa con el análisis interno, con todos estos elementos que ustedes están comentando acá, y esos dos
juntos les permite a usted hacer un análisis, un diagnóstico financiero de cómo está la empresa. ¿Qué es lo que hemos visto en la unidad 1? Y por lo visto les quedaron muchos aspectos y muy bien, porque se acuerdan de todo lo que hemos visto, así que excelente, los felicito. ¿Alguien quiere comentar? ¿Algo que le llame la atención? ¿Algo que... eh, ¿alguien quiere hacer comentarios de lo que salió de nuestra actividad? Daniel dice que no. Perfecto. Ah, Chile, decía, usted no entendía cómo analizaban tanta información. Ahora ya sí. Nicole también dice, le sorprende ver lo mucho que están tomando. Si se dan cuenta, Chile, digamos, usted dice, no entendía cómo analizaban tanto. Ahora sí, porque claro, a lo mejor ahora hay una estructura que le permite a usted eh, ordenar toda esa capacidad de análisis que tienen ustedes, que están obteniendo. En el caso de Nicole va por lo mismo, o sea, le sorprende ver lo mucho que pueden hacer ahora y que han venido semestre a semestre ustedes adquiriendo capacidades, como han avanzado. Y don Daniel, así es, pues ahora toca estudiar, y más que estudiar, aplicar, porque ahí les voy a contar ahora, esa es la idea eh, de lo que viene ahora, es contarles cómo vamos a cerrar esta unidad 1. Eh, no, a mí me parece, concuerdo con lo que dicen ahí Chile y ahí está. Eh, Chile y Nicole, digamos, en el sentido de que es harto en capacidad de análisis de lo que se avanza, porque, y dense cuenta que no es algo complejo. Calcular ratios al principio como que uno se enrea al ver tantos números, pero después cuando van entendiendo cómo se calcula, no es complejo. Y los ratios es una manera rápida de poner cómo va la empresa, por ejemplo. Entonces, claro, cuando a uno le dicen analice una empresa y le pasan los estados financieros y uno dice, ¿y de aquí cómo me ordeno? A lo mejor lo que le pasaba a Chile, digamos. Y ahora, ¿cómo hago si me pasan estos tremendos informes? ¿Qué hago para poder analizarlo? Bueno, ahora tienen ya la metodología. Ya saben que para poder hacer un análisis ya tienen que partir con cierta estructura. Bueno, esa estructura la vamos a repasar ahora porque vamos a analizar cómo se nos viene el encargo, ¿ya? Recordarle, este análisis de esta unidad 1, digamos, que tiene como foco el concepto de análisis financiero, ¿cómo se va a evaluar? Se va a evaluar a través de un informe, un encargo, que van a tener que entregar ustedes. Este encargo va a ser un análisis financiero de una empresa, o sea, todo lo que vimos clase a clase durante este primer semestre, ustedes lo van a tener que hacer, lo van a tener que juntar y crear un solo informe, ¿ya? Y en ese informe ustedes van a tener que analizar una empresa. De ahí les voy a decir qué empresa les toca a cada grupo, ¿ya? Este es un trabajo grupal, tiene una relevancia del 40% y lo van a entregar el próximo miércoles 23, o sea, tienen una semana y un poquito más para poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debiese traer este encargo? O sea, ¿cuál debería ser su informe? Piensen ustedes que están desarrollando un informe de análisis financiero a una empresa. Y piensen que ese informe se lo van a entregar a alguien que no conoce la empresa. Por lo tanto, ese informe tiene que, una vez que la persona lee ese informe, debiese quedar
con total claridad de cómo está la empresa desde el punto de vista financiero. Entonces, para que esa persona que recibe el informe le quede claro qué debiese tener el informe que ustedes van a hacer. Primero, ustedes deberían hacer una descripción de la empresa, ¿ya? Y del negocio donde está. Eso técnicamente lo que se llama la industria donde compite, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué elementos debiese tener esta descripción? Bueno, la descripción debiese tener una pequeña historia de la empresa, cuando se fundó, qué ha pasado, los grandes hitos, etc. Su misión, visión y valores, comentándolo de tal manera que piensen siempre, si ustedes reciben un informe, a usted le gustaría saber de qué se trata, qué productos tiene, dónde participa, en qué negocio, en qué mercado geográfico, cuál es su competencia y más o menos cuál es su participación de mercado. ¿Es líder de mercado? ¿Es uno más del mercado medio? Entonces, con eso ustedes dan un contexto de cómo es la empresa, ¿ya? Cómo es la empresa y cómo se sitúa en el mercado donde compite, ¿ya? Es solo describirlo. Ahí dice descripción, es describirlo para darle el entorno a su informe, ¿ya? Una vez que ustedes ya tienen la descripción, ahí sí entran al análisis, ¿ya? Y el primer análisis que ustedes debiesen hacer es un análisis, acuérdense, más cualitativo que el análisis externo, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes, acuérdense que nosotros vimos del macro y el microentorno, y la idea es que se puedan concentrar en el macroentorno, ¿ya? Si quieren entrar al micro, bienvenido. Técnicamente ustedes están capacitados a través de ciertas metodologías para hacerlo, pero lo que se va a evaluar, por lo menos, es este análisis del macroentorno. Pero ojo, cuando analicen el macroentorno, no es solamente hacer una descripción de, hay leyes, porque hay una ley, puede haber un cambio en la ley, qué sé yo, de medioambiental, o puede haber un cambio en los impuestos. No, la idea es que ustedes, cuando hagan este análisis externo, puedan identificar esos factores que existen afuera que va a afectar a la empresa, pero que lo van a afectar, acuérdense que ustedes están haciendo un análisis financiero, que van a afectar financieramente a la empresa. Ejemplo, siguiendo lo mismo, ustedes ya detectaron que hay un cambio en la ley medioambiental, pero no solamente identifiquen que hay ese elemento, sino que cuál va a ser el efecto. Hay un cambio en la ley medioambiental que va a obligar a cambiar los envases y por lo tanto va a encarecer nuestros niveles de producción, nos va a obligar a, no sé, de repente a comprar más maquinaria para cambiar los envases, a aumentar el costo, porque hay que cambiar el material, etcétera. Entonces no es solamente identificar, sino que también que ustedes puedan explicar cómo estos elementos van a afectar a la empresa. Entonces ahí están haciendo un análisis del macroentorno, ¿ya? Y después van a tener que hacer un análisis interno, porque hicieron el análisis externo, que es lo que sucede afuera de la empresa, y después ustedes hacen un análisis interno. ¿De qué se trata el análisis interno? El análisis interno es hacer una descripción de cómo está la empresa y también cómo está preparada la empresa para hacer frente al, al a ese entorno, digamos. Entre comillas, lo que se busca es que ustedes sean capaces de poder no solo detectar los elementos que afectan a la empresa desde afuera, sino que también poder identificar cómo está internamente. Por un lado, cómo está en sus estructuras de masas patrimoniales, digamos, cómo está estructurada la empresa, cuál es el análisis que ustedes hacen de sus estados financieros, ¿ya? Y los ratios, digamos. Y también cómo podría esta empresa
hacer frente a esos elementos que le pueden afectar hacia afuera. ¿Mm? Ir pensando también en eso. Entonces, del análisis externo y del análisis interno, ustedes van a tener que, lógicamente, obtener algún tipo de resultado de su análisis. Y eso ustedes lo van a llevar a una conclusión de su análisis. Es decir, ustedes debiesen llegar a una conclusión que sea, la empresa la ven desde el punto de vista financiero bien estructurada, que presenta riesgos que están relativamente acotados, o al revés, porque es una empresa que está enfrentando una situación compleja, con riesgos desde el punto de vista financiero complicado, porque, por ejemplo, a lo mejor les sale que la empresa tiene mucho pasivo corriente, y por lo tanto, si una empresa tiene mucho más pasivo corriente que pasivo de largo plazo, tiene mucho más riesgo. Igual que una persona, si uno está endeudado, por ejemplo, si uno para los proyectos se endeuda, no sé, si por ejemplo ustedes quieren comprar un departamento o quieren invertir y hacer un negocio, y resulta que para hacer el negocio, un negocio que se va a demorar un tiempo en obtener utilidades, pero ustedes quieren financiar el negocio con un crédito consumo, y un crédito consumo de un año, van a estar con alto riesgo, porque van a tener que juntar la plata para poder pagar ese crédito, digamos. Entonces es distinto financiar ese negocio con un crédito consumo de un año, que a lo mejor consiguiendo algún tipo de crédito de más largo plazo, a 10 años. Eso permitiría que su negocio, por ejemplo, está mucho más, presenta mucho menos riesgo desde el punto de vista financiero. Bueno, esa es la conclusión que uno espera que ustedes hagan de este trabajo. La empresa está, cómo está estructurado, si tiene suficiente liquidez o no tiene liquidez, si su endeudamiento está alineado con la política de financiamiento que tiene la empresa. Acuérdense de dónde poder ver las políticas de financiamiento. Lo tienen que intentar ver en su estado financiero. ¿Mm? Y el bonus, o sea, cuando el trabajo de ustedes ya está perfecto, es que además de llegar a sus conclusiones de cómo está la empresa, porque ahí usted se le está pidiendo un diagnóstico, y el diagnóstico ustedes lo terminan acá en las conclusiones, pero además, si ustedes son capaces de hacer su diagnóstico y hacer propuestas, la evaluación va a ser mucho mejor, digamos. ¿Mm? Cuando hablamos de una propuesta, obviamente una propuesta en base a lo que ustedes están viendo. O sea, por ejemplo, si ustedes ven que la empresa que están analizando tiene una baja capacidad eh, tiene un nivel de liquidez muy, muy acotado, o incluso sin capital de trabajo, bueno, ustedes podrían hacer una propuesta para mejorar esa situación. Lo que se les ocurra que sea viable y que sea razonable. No sé, por ejemplo, de repente hacer una repactación de los créditos, y en vez de estar pagando créditos a corto plazo, refinanciarlo y generar nuevos créditos a largo plazo, eh, hacer un leasing de algún activo fijo que le genere más caja, etcétera. Entonces ustedes podrían proponer propuestas, dado que llegaron a una conclusión, vieron el estado, y si hay posibilidades de mejora, bueno, hacer la propuesta. Entonces, esto es el encargo. ¿Alguna duda en lo que consiste el encargo que van a tener que hacer? Daniel dice que no. Nicole tampoco. Chile dice que está todo claro. Don Misael también. Acuérdense que son trabajos grupales, así que la idea es que puedan trabajar grupalmente para enfrentar esta situación. Sí, don Gerald, es largo, pero Elizabeth, esto no tiene que ver con páginas, ¿ah? Esto tiene que ver con
la capacidad que ustedes tienen de cumplir todos estos pasos que les estoy mostrando. Me imagino que para hacer esto son varias páginas, o sea, me imagino que deben ser al menos unas 10, 12 páginas, pero va a depender de cada uno. Van a haber grupos que a lo mejor hacen 25 y hay otros que a lo mejor hace 8, ¿ya? Entonces esto más que... eh, esto no se va a evaluar por la cantidad de páginas. Perfecto. Entonces, dado que está claro, solo recordarles que para hacer todo esto, nosotros ya lo vimos en el semestre, ¿ya? Hablamos de lo que era el diagnóstico financiero, hablamos que, aquí les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos en el semestre para que vean que esto ya lo vimos durante el semestre. La fecha de entrega el próximo miércoles 23. Y ahí les voy a contar cómo vienen las próximas clases. Cómo vamos a hacer para las próximas clases. Entonces, todo esto que está acá, nosotros ya lo vimos. Entonces, es aplicación de conocimiento que ya ustedes disponen y que han ido avanzando en las distintas tareas, digamos. Entonces, vimos lo que era un diagnóstico, vimos que dependiendo la persona tiene un distinto foco. En este caso, un diagnóstico general, no va a tener ningún foco ni de la inversionista o de los proveedores. Es un informe que ustedes tienen que hacer general, neutro, ¿ya? O sea, el estado general de la empresa, sin ningún foco en particular. ¿Qué involucra un análisis financiero? Bueno, lo que ya hemos conversado, el análisis externo, el análisis interno y la capacidad también de proyectar algún tipo de situación financiera relativamente futuro. En análisis externo vemos que hay factores del macro y microentorno, nosotros nos centramos en factores del macroentorno y en análisis interno vimos que hay distintos tipos de factores. La idea es que ustedes los factores corporativos, entre comillas, los expliquen cuando están contando cómo es la empresa y después se metan directamente a los estados financieros y ahí apliquen todas las metodologías que hemos estudiado, que son los ratios y los análisis tanto vertical como horizontal. El macroentorno, lo más importante que ustedes definan cuál es el macroentorno que que tiene la empresa para que en base a eso ustedes puedan explicarlo. Y pongo un ejemplo. El macroentorno de la viña Conchitoro o de la TAM es distinto probablemente del macroentorno de Lipigas. El macroentorno de Conchitoro va a ser probablemente el mundo, o gran parte del mundo, por lo tanto el macroentorno es muy amplio. Lo mismo de la TAM. En cambio, el macroentorno de Lipigas probablemente es Chile y algo más. Entonces, es muy importante que ustedes definan cuál es el microentorno. Conchitoro probablemente va a tener que analizar qué es lo que sucede en su macroentorno, que es prácticamente el mundo. ¿Por qué? Porque Conchitoro tiene operaciones en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa y en Oceanía. O sea, los productos Conchitoro se venden en todas esas partes, por lo tanto, su macroentorno es más amplio. En cambio, Lipigas probablemente es Chile y un par de países donde pueda tener operaciones. Entonces, el macroentorno tienen que definirlo, por eso es importante saber dónde está geográficamente la empresa, cuáles son sus productos, etc. Y una vez definido el macroentorno, hacer el análisis en base a ese macroentorno. Si quieren analizar el microentorno, bienvenido. Es un aporte adicional. No se pide el microentorno, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Acuérdense que para el microentorno, si lo quieren hacer, tienen las 5 fuerzas de Porter. Y para el caso del macroentorno, utilicen la metodología que hemos visto en clase, PESTEL. Les recuerdo, es analizar
identificando los factores que afectan a la empresa. No es solamente hacer un listado, leyes, no, es la ley que afecta a la empresa por esta y esta razón, porque va a cambiar la ley de medio ambiente de los envases en Chile, va a cambiar la manera en que, no sé, la empresa Llanza vaya a tener que llegar a sus clientes, la ley de los 25 kilos va a obligar a que Llanza ya no pueda vender más con sacos de 40 o 50 kilos, etcétera. Entonces, ¿y eso qué significa financieramente? Bueno, que hay que cambiar a lo mejor una línea de envasado, va a aumentar los costos, etcétera. ¿Mm? Eso es el análisis Pestel. Entonces, el primer punto que vimos del trabajo que tiene que ver con la descripción la pueden hacer. El segundo punto que tiene que ver con el análisis externo se hace con Pestel y el análisis externo. ¿Mm? Y les recuerdo que para efectos del desarrollo de este análisis Pestel no existe una metodología única. Cada grupo puede desarrollar sus propias metodologías, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Pestel es un ejercicio de reflexión. Y como reflexión es una discusión que se arma como grupo, ¿ya? Que va a pasar por los distintos factores, que son el político, económico, social, tecnológico, medioambiental o ecológico y legal, por eso el nombre Pestel. Pero cada grupo va a tener que pasar por esto. El pasar por eso, como es una metodología, digamos, cualitativa, cada grupo puede hacerlo de una manera distinta. Lo importante es que sean capaces de discutir y de encontrar cuáles son esos elementos, ¿ya? Y especialmente aquellos elementos que van a afectar a la empresa. Si quieren ustedes, entonces, el PESTEL debiese terminar en un análisis donde ustedes puedan ver oportunidades y amenazas para la empresa, que es una parte del FODA, que no es el FODA completo, sino que una parte. Y con eso hacen el análisis externo. Después entra el análisis interno. Y en el análisis interno, ustedes tienen que analizar los estados financieros. Para analizar los estados financieros, ¿ya? ¿Qué es analizar o qué es un análisis financiero de un estado de los informes, digamos? Es primero partir desde lo general, de partir, ok, ¿cuánto de estos informes son, cómo está, por ejemplo, la estructura de financiamiento? ¿Cuánto es de pasivo corriente? ¿Cuánto es de pasivo no corriente? ¿Cuántos patrimonios? Y eso, en el fondo, es aplicar un análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Porque una cosa es decir, ya el año, por decir algo, 2017, el activo o el pasivo circulante fue un 20%, pero el año 2018 fue un 30% y el año 2019 fue un 50%, por lo tanto ha ido creciendo fuertemente entre año y año. Y eso, ¿cómo lo explica más fácilmente? Con el análisis horizontal y vertical. Entonces acuérdense cómo se hace el análisis horizontal. Hay unas formulitas y se toman los datos de los mismos informes. Con eso ustedes pueden tener el análisis horizontal. El análisis horizontal, acuérdense, nos da análisis horizontal, nos da la relación entre un periodo y otro. Cómo ha crecido o cómo ha decrecido. El análisis vertical, en cambio, nos da cuál es la composición porcentual de un año, lo que les decía recién. Cómo está la empresa en un año. Bueno, tiene tanto de pasivo corriente, tanto de pasivo no corriente, tanto de patrimonio, y eso se va cambiando año a año. Entonces, la composición porcentual, o sea, el análisis vertical, se hace también con una formulita, y lo que hay que tener cuidado es en base a cuál va a ser nuestro número base. Nuestro número base es el denominador de la fórmula. Entonces, hay que tener cuidado porque en el balance se toma el total de activos y en el estado de resultados se toman los ingresos. ¿Ya?
Y ahí hay un ejemplo, cómo calcular el vertical. Importante primero, ok, identificar qué informe es, cuál es la cantidad base que necesitamos, total de activos. Una vez que hemos identificado eso, ok, se puede desarrollar la fórmula. ¿Cómo se hace la fórmula? Dividiendo cada uno de los conceptos por el total de activos, y eso nos va a ir dando un porcentaje. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder rápidamente interpretar un informe financiero. ¿Mm? Y esto ya se lo he mostrado varias veces, pero si uno mira acá, por ejemplo, el año 2017, uno diría, ok, estamos en los activos, por lo tanto es inversión. ¿Dónde pone el dinero la empresa? Entonces aquí, si uno mira rápidamente, ¿dónde pone el dinero la empresa? Rápidamente aquí. Ahí está el 75, 76%. O sea, el 76% de esta empresa va a propiedades, plantas y equipos. O sea, es una empresa que requiere mucho activo fijo para poder operar. Requiere sucursales, probablemente fábricas, plantas, etc. Si mal no recuerdo, este es Lipigas. Así que tiene sentido porque necesita tener mucho lugar donde tener sus plantas para el gas, me imagino yo, envasados, refinerías de gas, no sé. ¿Mm? Y después, ¿dónde está el resto? Bueno, el resto, el fuerte, está en los pasivos corrientes. ¿Y dónde? Acá en deudores comerciales, o sea, los proveedores y los inventarios. ¿Mm? O sea, prácticamente casi el 75, 85, 90, será casi el 90% lo tienen estos tres conceptos. Entonces, a eso nos ayuda este análisis vertical rápidamente para entender cómo está. La idea es que ustedes puedan comentarlo en el trabajo, o sea, no solamente calcular, sino que también después comentarlo tal cual como lo mostrábamos en las clases, con los comentarios y sus interpretaciones. ¿Ya? Entonces, análisis externo, PESTEL, análisis interno, parten con análisis de los estados financieros aplicando análisis vertical y horizontal. Luego, ustedes se pueden apoyar con los ratios. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Entienden el ejercicio que hay que hacer? ¿Perfecto? Sí, ahí me dice que sí. Nicole bien, Chile también. Gerald en la B, pero Gerald en la B por todo el trabajo que hay que hacer, dice. Nicole con pena. ¿Por qué con pena, Nicole? No, si van a poder, si se reparten bien, piensen ustedes que el día jueves, mediodía, mañana también, después lunes y martes pueden trabajar. Bueno, pero es lo que hay que hacer, es parte de estudiar. Esto es lo que hay que hacer cuando uno quiere estudiar. ¿Mm? Esas notas se las voy a publicar, no las he terminado de corregir, esas las voy a corregir en estos días. Y ahí se las voy a publicar. Nicole, le estaba respondiendo a usted. Entonces, después ya vimos el entorno, o sea, hicieron una descripción de la empresa, hicieron, eh, hicieron la descripción de la empresa, después empezaron a analizar la empresa en su entorno, después entraron a la propia empresa. ¿Mm? Y ahí hicieron un análisis general y después de los estados financieros y después entraron a los ratios. ¿A los ratios para qué? Para ir viendo los distintos aspectos de salud de la empresa. Entonces, ustedes pueden calcular los ratios, ¿se acuerdan que los calculamos? Teníamos un ejemplo y van a partir con los ratios de liquidez. ¿Y para qué? Para saber si la empresa que les tocó es una empresa que tiene el suficiente recursos para hacer frente a sus pasivos de corto plazo. Por lo tanto, si tiene liquidez o no. Y ahí tienen los indicadores, la manera en que se calcula la fórmula, digamos, y la interpretación de los indicadores de razón corriente y resonancia. ¿Ya? Después van al endeudamiento para ver cómo está el endeudamiento de la empresa, si es un endeudamiento que tiene mayor o menor riesgo,
si cumple la política de la empresa. Y para eso existe una serie de indicadores que vimos que se pueden obtener. Incluso hay algunos que uno puede apoyar con subindicadores para que nos diga cómo está. Por ejemplo, el primero era la deuda exigible, que es la deuda exigible, pasivos y pasivos de corriente y pasivos no corrientes, dividido por el total de activos. Entonces, si esto nos daba 60%, ok, ¿cuánto es de corto y cuánto es de largo plazo? ¿Cuánto es corriente y cuánto es no corriente? Y así uno se puede apoyar para poder dar visibilidad. Y están los otros indicadores. Entonces, rápidamente ustedes con estos indicadores pueden explicar qué es lo que pasa. Lo mismo con los de rentabilidad, o sea, qué tan rentable está haciendo la empresa. ¿Le está sacando provecho a sus activos? ¿Tiene una buena rentabilidad sobre los activos? ¿Es atractivo para los inversionistas? ¿Tiene un buen retorno sobre el patrimonio o ROE? ¿Hace una buena relación con respecto a las ventas? Por lo tanto, ¿aporta bien desde las ventas o no? Y ahí tenemos esos 4 indicadores de rentabilidad. Después vimos ratios de gestión y vimos que los ratios de gestión queremos saber cómo están los principales procesos. ¿Cuáles eran los principales procesos? Hablamos la cobranza por un lado, el pago por el otro y los inventarios. Y para eso sacamos rotaciones. ¿Cuántas veces rotamos cada uno de estos elementos? A veces las rotaciones nos cuesta interpretarlas, bueno, nos apoyamos calculando los días. Y ahí quizás podemos entender mejor cómo está la situación. Por lo tanto, también podemos sacar ratios de gestión para entender cómo está la gestión. Por lo tanto, podríamos hasta ahora tener cómo está la liquidez de la empresa, cómo está el endeudamiento de la empresa, cómo está la rentabilidad de la empresa y cómo está su gestión. A través de estos indicadores de rápido cálculo. Y por último, ustedes podrían sacar los ratios bursátiles, los principales para entender cómo la empresa se ve desde afuera y si es atractiva o no es atractiva, o si está avanzando a ser una empresa más o menos atractiva en los últimos años. Entonces, en base a toda esta información que nosotros hemos visto en todas estas clases, ustedes pueden hacer el famoso encargo. Y el encargo, acuérdense, primero la descripción de la empresa, luego el análisis del externo, que es la parte del macroentorno, análisis interno, con todo lo que hemos visto, una conclusión. La conclusión, bueno, la empresa presenta un buen estado financiero porque tiene liquidez, tiene un endeudamiento razonable que cumple sus políticas, tiene, qué sé yo, un buen manejo de procesos, tiene una buena rentabilidad, etc. Entonces esa va a ser su conclusión. O ustedes pueden concluir que no, que la empresa presenta algún tipo de riesgo, porque o no presenta liquidez, o resulta que su nivel de proceso está pagando antes de cobrar, y por lo tanto tiene una presión permanente a financiamiento de corto plazo, etc. Tiene su conclusión y de ahí su propuesta de mejora. Si la empresa está pagando antes que cobrar, ustedes le podrían proponer algo, digamos, cambiar sus políticas, buscar alguna otra posibilidad si es que se puede, a lo mejor el negocio no lo permite, no lo sé. Ahí ustedes tienen que ocupar su capacidad profesional para poder dar su propuesta. ¿Cómo hacer la pauta de evaluación? Ahí yo les voy a dejar todos los elementos que son necesarios o que se van a calcular. Pero aquí les presento la pauta, la escala de evaluación, la rúbrica. Este encargo se va a evaluar con 90 puntos, ¿ya? Ese es el total, 90 puntos. Si uno toma el máximo de cada uno de estos 15 factores de evaluación, son 90 puntos el total, ¿ya? Entonces, ya Isidora, no hay problema. Después queda el video y la presentación para que lo veáis. Cualquier duda también tiene sus compañeros o la clase de mañana y la próxima semana. Entonces, fíjense
fíjense que, por una parte, hay puntaje por realizar correctamente análisis horizontales y verticales, o sea que ustedes pueden hacer análisis de las principales cuentas, tanto de activos como de pasivos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tienen que hacer análisis horizontales y verticales. Análisis de variables cualitativas del entorno, información obtenida del entorno, o sea, su análisis PESTEL. Tienen que calcular los indicadores. Calcular los indicadores. Entonces, fíjense que por el calcular los indicadores, por cada familia es un puntaje. Pero fíjense que ustedes, el puntaje mayor, ¿dónde lo llevan? En la interpretación. Entonces, no es solamente calcular indicadores, sino que saber interpretarlos. Que ustedes den su interpretación. Entonces, calcular los indicadores son esta parte de acá. 3, 6, 9, 12, 15. 15 puntos el calcular. Y la interpretación son 30. Entonces, vale más la interpretación. Por lo tanto, no solamente calculen, sino que también interpreten. ¿Ya? Y finalmente viene la conclusión de cómo está la empresa. La conclusión también vale 10 puntos. ¿Ya? Entonces, los cálculos de los ratios son 15 puntos, la interpretación de los ratios son 30, los otros 15 puntos están en sus análisis de los estados financieros y del entorno. Entonces, ahí llevamos 70 puntos. Los otros 20 puntos, ¿dónde van a estar? En la estructura, digamos, de su informe, y en que el informe venga en una buena presentación, sin errores ortográficos y otro elemento. Eso se lo explico de inmediato, don Gerald. Le voy a explicar junto con la empresa que le toca a cada grupo. Entonces, fíjense que esta va a ser la manera en que se va a evaluar. Entonces, para que no se concentren solo en calcular ratios, sino que también en las interpretaciones. ¿Ya? Entonces, dado que don Gerald quería saber los periodos, se los voy a comentar junto con esto. Acá están los grupos, el 1, 2, 3, están los 8 grupos. Don Daniel, usted quedó solo porque se inscribió al final. Entonces, estas son las empresas que le tocó a cada grupo, todas empresas del IPSA, que es el índice, o sea, son todas empresas que son las más cotizadas en el país, y por lo tanto está toda la información abierta, tanto en la CMF como en otros sitios, para que ustedes puedan obtener más información, ¿ya? Se les pide que ustedes evalúen la situación financiera de la empresa en base a los últimos 3 años, ¿ya? 2017, 2018 y 2019. ¿Ya? Esa es la información que se les pide. Recuerden que esta información va a estar publicada para que ustedes la puedan ver, así que ahí tienen, ¿no? 2017, 18 y 19. Como hemos visto, digamos, afírmense en toda la información que puedan tener, ¿ya? Especialmente la información que está en los estados financieros, porque ahí hay mucha información que a nosotros nos interesa entender. Por ejemplo, los pasivos corrientes. Si ustedes quieren explicar los pasivos corrientes, pueden entrar y revisar en las notas cuáles son las deudas que hay con entidades financieras, con entidades no financieras, etc. Entonces, ingresen, y especialmente los estados financieros. Y eso es donde están en la CMF. Entonces, en caso de que alguno todavía no se acuerde o no
no tenga claro cómo entrar a la CMF, también les voy a dejar el camino para entrar a la información en la CMF, ¿ya? El camino, ¿cómo es para entrar a la CMF? Tienen que entrar al sitio, ojo, para entrar al sitio es cmfchile.cl, ese es el sitio. Van a entrar y van a encontrar una pantalla con un pop-up o una ventanita que tienen que cerrar porque el pop-up es del COVID-19. Sí, todo esto está en la clase antepasada, pero se los recuerdo porque eh, por ahí más de alguien eh, no se acuerda, digamos. Importante. CMF Chile, Mercado de Valores. Una vez que pinchan Mercado de Valores, entidades fiscalizadas. Dentro de la entidad fiscalizada hay un listado enorme. ¿Por qué? Porque la CMF fiscaliza un montón de entidades. Por ejemplo, abogados calificadores, que son un grupo de abogados especiales, digamos. Agentes de valores, bolsas de valores. Agentes de valores son intermediarios. Corredores de bolsa. Por ahí están las administradores de fondos eh, de fondos de inversión, hay sociedades anónimas y hay emisores de valores de oferta pública, que son las sociedades anónimas y son también los que emiten bonos. Entonces, ahí hay que entrar. Emisores de valores de oferta pública. Aquí aparece un listado con todas las empresas. Entonces, ustedes tienen que buscar la empresa que les tocó. En el listado, ahí está el nombre oficial que tiene. Sí, todas tienen el nombre con que están publicadas en la CMF, igual a como se conoce. O sea, COPEC se va a llamar Empresas COPEC. Lo que pasa es que no va a estar por COPEC, sino que hay que buscarla en Empresas COPEC. CCU va a estar en Compañía Cervecería Unida, por ejemplo. Sudamericana va a estar, o Conchitoro, va a estar en la Viña Conchitoro. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, Entel jamás la van a encontrar como Entel. Entel la van a encontrar como Empresa de Telecomunicaciones de Chile. Entonces, buscan la empresa que necesitan, pinchan la empresa y van a llegar a este menú. Y en este menú, ¿dónde encuentran toda la información financiera? Justo en un menú que se llama, en un submenú que se llama Información Financiera. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿ven? Entel no se llama Entel. A Entel habría que buscarla como Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Bueno, nadie tiene Entel, pero se los decía, digamos, que es el único cuidado que hay que tener cuando uno busca con los nombres, que hay que saber el nombre oficial de la empresa. Entonces ahí tenemos información financiera, define los parámetros, el ideal es que puedan tener la información 12 del 2018, 12 del 2019, para que tengan los 3 años. Generalmente la información viene consolidada y generalmente viene para estándar IFRS. De todas maneras que si uno u otro estándar, generalmente acá hay una ayuda que dice esta empresa es IFRS o esta empresa es de norma chilena. Entonces, una vez definido, aprietan consultar y van a llegar a los estados financieros. Y ahí van a estar con el listado. Y ahí lo que les recomiendo generalmente es utilicen el estado financiero, balance, estado resultado con todas las notas, y el análisis razonado también, porque ahí también encuentran información que les ayuda. Si ya necesitan algo más de información, también son de utilidad los hechos relevantes, por ejemplo. Así que ahí tienen la información. ¿Alguien tiene dudas cómo entrar a la página de la CMF? Don Gerald dice que no. Todo bien, dice Chile, perfecto. Carolina también, Daniel también. Ya, no hay nadie que tenga dudas, por lo tanto todos, no veo que nadie me diga que tiene dudas. Si hay alguien que tiene dudas, me lo dice y lo volvemos a mostrar o a explicar de otra manera. Entonces,
les queda claro en qué consiste el encargo, lo que cada grupo tiene qué empresa le tocó, dónde obtener la información, porque hoy día vimos que están en los informes financieros y la información que no está en los informes financieros la pueden buscar en internet en algún sitio en particular, como por ejemplo la Bolsa de Valores o este sitio que les mostraba yo de noticias financieras de Microsoft, donde pueden obtener información del valor de mercado o de las acciones. Entonces, con todo esto tenemos toda la información. ¿Cómo vienen las próximas clases? Como esto es la entrega es el próximo miércoles, yo la clase de mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana les voy a dejar, va a ser una clase de consultas, pero consultas públicas. ¿A qué me refiero consultas públicas? Que la consulta que ustedes hagan la vamos a hacer aquí frente a todo el curso, plenario, ¿ya? De tal manera que probablemente la duda que tenga un grupo le pueda ayudar a resolver al otro grupo, ¿ya? Y si mañana hay pocas dudas, bueno, la clase va a durar poquito. Si hay muchas dudas, la clase va a durar la hora completa. Entonces la idea es que ustedes mañana puedan plantear las dudas que tengan del trabajo, la información, un cálculo, algún ratio, no sé, las dudas que tengan generales, público. La clase del próximo martes vamos a dedicar a cada grupo unos minutos, 15 minutos, 20 minutos, y van a ser reuniones grupales, ¿ya? Yo les voy a abrir la clase y voy a formar grupos y voy a ir pasando por cada grupo, dándoles minutos a cada grupo para que me puedan hacer las consultas particulares, ¿ya? Entonces la clase de mañana y la clase del próximo martes van a ser para resolver dudas, ¿ya? Ya el miércoles ustedes entregan el trabajo y lo el miércoles empezamos a ver ya la unidad número 2. ¿Les queda claro cómo vienen las próximas clases? Porque por ahí me acuerdo alguien me preguntaba cómo venían las clases. Perfecto. Entonces Chile me dice que sí. Misael también me dice que está todo claro. Perfecto. Estamos entonces. Estaríamos. Si no hay más dudas, dejaríamos hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguien? Todo claro, dice Lisa. Entonces recuerden, mañana traigan sus dudas de que puedan tener. Revisen su empresa, hagan una pequeña chequeo, revisión de sus empresas para que puedan plantear a lo mejor alguna duda mañana. Acuérdense que mañana dudas generales, plenario, todo el curso ve y escucha las dudas que tengan. Así las dudas se comparten y ayudan en bueno, contestando a un grupo, quizás le respondemos a varios. Y el próximo martes son sesiones por grupo. Estaríamos entonces. Les agradezco la clase de hoy día. Sigan cuidándose y nos vemos mañana. Que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo mañana pasadito el mediodía. Nos vemos. Chao, chao.